¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula jurídica o breve jurídica en que voy a desarrollar de manera muy sencilla los conceptos a favor y los argumentos agravios de la conocida como Ley Bonilla. Se trata pues de la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diversos órganos, partidos políticos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso es la acción de inconstitucionalidad numerada como la 112-2019 y sus acumuladas hasta la 120-2019, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te comento que me parece que la más técnica es la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te comento también que yo no voy a esgrimir una opinión a favor o en contra, solo te voy a hacer ese resumen para que usted forme su criterio de esta interesantísima cuestión que resolverá este lunes 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 9 de la mañana, hora Tijuana, a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Ahí se va a discutir ese decreto que reformó el proceso legislativo en Baja California. Es el decreto 351 que fue publicado en el diario oficial del diario del Estado, en el periódico oficial del Estado de Baja California, el 17 de octubre de 2019 y modifica uno anterior que fue publicado el 11 de septiembre del 2014. Es decir, en el 2014 se fijó que el periodo para el cual fue elegido, iba a ser elegido el gobernador de Baja California, era de 2 años y posteriormente se modificó el periodo en el 2019 para que fuera de 5 años, lo que generó inconformidades electorales ante el Tribunal Electoral y finalmente esta acción de inconstitucionalidad. Partiré diciéndote los conceptos de invalidez en contra. Primero, hay 5 conceptos de invalidez. 2 son de forma y te platicaré que los de forma son, primero, que se emitió este decreto, esta norma, dentro de la prohibición del 105 y 116 de la Constitución, que prohíbe que se hagan modificaciones sustanciales a un proceso electoral en los 90 días previos a las elecciones de un Estado. Número 2, que se violó el proceso legislativo. Consideran las fuerzas que interpusieron estas acciones de inconstitucionalidad que el procedimiento no fue debidamente notificado, que no se discutió suficientemente. Son conceptos de invalidez, de agravio, de forma. Y ahí cabe resaltar que hay precedentes que cuando se concede, cuando se nulifica el Pleno de la Suprema Corte por esos conceptos de invalidez, puede el nuevo órgano legislativo, el Congreso en su caso de Baja California, emitir en cumplimiento de esa resolución una nueva que puede ser muy parecida o igual a la anterior. Voy a platicar los 3 conceptos de agravio que son los de fondo. Y ahí hay 3 conceptos o 3 argumentos en contra de la ley Bonilla que son sumamente interesantes. Te platico que yo hice un resumen muy accesible. Hay acción de inconstitucionalidad que rebasa las 70 hojas. Y el primero que se hace valer es el concepto de agravio o concepto de invalidez, que es que se violó el principio de seguridad jurídica. ¿En qué estriba esto? Ese principio de seguridad jurídica lo desarrolla la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando y lo saca del artículo 16 de la Constitución. Existen diversas tesis, hay todo criterios constitucionales. Los 2 principales y donde nacen es de una jurisprudencia de la primera sala de nuestro máximo tribunal, la Corte, que es la jurisprudencia 74 del 2005 y la jurisprudencia 144 del 2006 de la segunda sala de la Corte. Y ahí se establece que las personas, que usted y yo, tienen la certidumbre, la seguridad jurídica de que usted como gobernado, su persona, sus posiciones,
sus papeles, sus propiedades, sus derechos. Los derechos electorales no deben ser afectados por una autoridad. Y en el caso de que vayan a ser afectados, modificados, entonces las autoridades deben ajustarse, ser muy estrictas en cuanto a los procedimientos previamente establecidos para afectar esos derechos de usted como ciudadano. Pues bien, ahí se van transcribiendo razonamientos y esencialmente se aduce que desde el 2014 ya estaban fijadas esas reglas del procedimiento y que las personas tenían plena certeza, tenían plena seguridad jurídica sobre el periodo de los 2 años de la elección que iba a durar el gobernador en Baja California. Tenían plena certeza en las condiciones electorales, cómo se iban a registrar los candidatos, quiénes participaron y el proceso electoral, que, reitero, era para 2 años. Se afectó ese principio de certeza, de seguridad jurídica, porque se modificaron las reglas previamente establecidas y se modificó de tal manera que se viola ese principio de certidumbre, de seguridad jurídica, que puede ser nuevamente modificado, dejando en inestabilidad, en incertidumbre, en violación a este principio de seguridad jurídica. El otro concepto de invalidez que se hace valer y que es el cuarto, también de fondo, es que se viola el principio de irretroactividad de las leyes. Este principio está nítidamente desarrollado, muy claro, en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución. Y es que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y es muy sencillo como lo ha ido desarrollando la Suprema Corte. Establece, las leyes rigen para el futuro, eso es la generalidad. Pueden regir para el pasado si van a beneficiar, ¿sí? Y eso es un derecho humano. Pero está prohibido constitucionalmente regir para el pasado, solo para el futuro. Si rigen para el pasado y afectan derechos ya adquiridos, esa norma, esa ley, ese decreto es inconstitucional. Se hacen valer varias tesis y varias jurisprudencias. La principal es la 50 del 2003 de la primera sala, que dice, solo voy a leer el rubro, que es muy claro. Textualmente dice, garantía de retroactividad. Constriñe, obliga al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas y a las demás autoridades a no aplicarlas retroactivamente. Y lo que explica esta jurisprudencia y las demás que se invocaron es que no se debió afectar situaciones jurídicas, derechos que ya tenían los ciudadanos a tener un gobernante por el periodo de 2 años, ¿sí? Y no de 5. Muy bien. Después se hace valer, no estoy esgrimiendo, repito, a favor ni en contra, pero me parece que el concepto de invalidez más fuerte. Y es que este concepto lo toman del Tribunal Electoral, quien emitió su opinión consultiva constitucional regularizada, la hizo valer por los medios adecuados a la Suprema Corte y se dio a conocer el Tribunal Electoral por los medios procesales y se publicó esa opinión consultiva. Los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coincidieron en que era inconstitucional porque se afectaba la regularidad constitucional. Y ahí establecieron que este decreto, que este cambio de 2 a 5 años, no permite participar a las personas, a los ciudadanos de Baja California, en la renovación del poder público de Baja California a los 2 años. Les impidió ejercer sus derechos humanos a participar. Y es que es muy sencillo. Miren, lo voy a leer textual. Está este derecho en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estriba, fíjense bien lo que dice, el artículo 35 dice, son derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, 1, fracción primera, votar, y 2, poder ser votados en condiciones de paridad, la paridad de género en todas las elecciones reguladas. Muy bien.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales vinculantes y obligatorios para México, establece textualmente el derecho de todos los ciudadanos a participar en las decisiones políticas de su país y sobre todo a de votar y B de ser elegidos en procesos electorales con sufragios universales y secretos que garanticen esa libre expresión de voluntad popular. Y razonan en las acciones de inconstitucionalidad. No se permitió que después de los 2 años participaran votando ni se registraran como candidatos independientes o partidos políticos, sino que se tienen que esperar 3 años más, hasta los 5 años, para poder participar en esas decisiones políticas de su estado. Por lo cual se rompió, se vulneró, se afectó el orden jurídico constitucional y lo que genera que el Congreso de Baja California se erigió como el único participante y elector en el proceso electoral, lo que desde luego vulnera el orden jurídico constitucional. Me voy a referir ahora también de manera muy sencilla a los argumentos que se hacen valer diversos, sobre todo las autoridades que defienden y los órganos del Estado, la ley Bonilla. Los argumentos a favor son 2. Salen de una interpretación del artículo 116 de la Constitución. Vean ustedes, el artículo 116 de la Constitución regula el periodo en cual va a durar un gobernador del estado. Lo voy a leer textualmente porque hacen una interpretación prácticamente literal y dice, artículo 116, fracción primera de la Constitución General de la República. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de 6 años. Posteriormente dice, la elección de los gobernadores de los estados y las legislaturas serán directas y en términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Y entonces razona, argumenta. 1. La reforma que amplía el periodo de 2 a 5 años está dentro del parámetro de los 6 años, que es la única condición que establece en duración el artículo 116 de la Constitución. 6 años. Número 2. Si ha sido constitucional que se reduzca el periodo de los 6 años a menos, ¿por qué no sería constitucional que se amplíe el periodo dentro de los 6 años, de 2 a 5? En fin, estos son los argumentos jurídicos que se han hecho valer y que va a analizar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero decirte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver una acción de inconstitucionalidad, cualquier acción de inconstitucionalidad, tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja, es decir, partir de argumentos no esgrimidos por las partes en esas acciones de inconstitucionalidad, ni que están en el proyecto de sentencia del ministro Pérez de Ayala, y de hecho así lo hace. Será el Pleno quien decidirá. Y en una acción de inconstitucionalidad nada más hay 3 tipos de resoluciones: las de sobrecimiento, que son las que establece la ley orgánica del artículo 105, fracción primera y fracción 2 de la Constitución, que regulan las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. En general son, no voy a entrar a desarrollarlas, que se haya promovido la acción de inconstitucionalidad fuera de tiempo, que no sean incompetentes, y hay otros preceptos a los que no me voy a referir en estos momentos. Y 2 resultados que pueden ser, o 2 sentencias que puede dar la Suprema Corte. 1. Las estimatorias, que es que la Suprema Corte entró al fondo del asunto, el Pleno de la Suprema Corte lo discutió y consideró que se había violado la Constitución por alguno de los argumentos plasmados en el proyecto o uno nuevo que se haga valer. Número 2. Las sentencias desestimatorias. Es decir,
aquella resolución del Pleno de la Suprema Corte que estudió los argumentos planteados y decidió que no se viola la Constitución, o bien que decide que se viola la Constitución, pero no por 8 votos, y entonces se desestima el proyecto, la acción inconstitucional, y queda como si no se hubiera estudiado. Sería válida la ley Bonilla en una sentencia desestimatoria, si no se alcanzan esos 8 votos. También me voy a referir, porque se hace valer en las acciones de inconstitucionalidad, reforzando que se violó el principio de seguridad jurídica y sobre todo la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un precedente que es una jurisprudencia del 2007, de la Suprema Corte, la 82 del 2007, que viene de una acción de inconstitucionalidad, la 47, y sus acumuladas del 2016. Yo considero, en mi muy subjetiva y personal opinión, que este precedente pudiera servir o no, en fin, lo decidirá la Suprema Corte, porque no es exactamente aplicable al caso, pero puede ser tomado alguno de sus argumentos. Ahí se planteó, cuando estudié todo lo que se discutió, y parte de ello narra esa jurisprudencia, que se impugnó el proceso, la elección de Chiapas, y ahí se modificó, el presidente municipal y los diputados modificaron el periodo. Ellos tienen en la Constitución, todavía está, duran 3 años, y lo ampliaron más allá de lo que dice la Constitución. En el caso de Bonilla no lo están ampliando más de los 6 años. Voy a leer el texto y dice: prórroga de mandato. Es inconstitucional en caso de que implique la prolongación de la legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo del cual han sido electos. Y la parte que me interesa es que ahí dijo la Suprema Corte que se violó el principio de no reelección. Y es que en ese momento la Constitución prohibía la reelección de los diputados y de los presidentes municipales. Hoy, la Constitución de la República permite la reelección de los presidentes municipales y de los diputados. La Constitución general. Y algunos se han reelegido, otros no alcanzaron la votación, tanto presidentes municipales como diputados. Pero fue invocada y puede servir por analogía o por mayoría de razón para el Pleno de la Suprema Corte, que tendrá plena libertad. Esta cápsula jurídica es para que usted tenga un criterio de lo que se va a discutir en el Pleno de la Suprema Corte, y te invito a que lo veas. Es una sesión histórica muy interesante que va a dar para estudios constitucionales en las academias, en las universidades, en los institutos de posgrado. Te doy las gracias por permitirme llegar a ti, a tu hogar, mediante esta modesta cápsula jurídica que espero haya sido de tu utilidad. Como siempre, de lo mejor de mí para lo mejor de ti. Tu amigo, abogado postulante, catedrático de posgrado y conferencista, doctor en Derecho, Eduardo Bertolini. Nos vemos. Hasta la próxima.